Bienvenidos a una edición más de su programa alternativo. En esta ocasión me complace presentarles un invitado, el primer invitado que tengo de este rubro en la política y pues muy agradecido que esté aquí con nosotros, diputado Santiago González Soto. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal, ¿Qué tal? querido doctor Juan? Pues primero que nada, gracias por la invitación. Estamos muy bien. Excelente. Y cabe mencionar que el diputado le marcamos y usted bien puntual y al día y estuvo a la orden del cañón con todas sus actividades, ¿no? No, hombre, pues al contrario, muchas gracias. Justamente, bueno, la primera cita que teníamos, te pedía un poco más de tiempo, porque se me vinieron encima de la revisión, pues imagínate los trabajos de 100 muchachos, Sí, del semestre. calificaciones de 100 muchachos. Entonces, de la última semana y de mayo y los primeros días de junio, son días complicados para los profes. Sí, porque el cierre, lo más complicado de la docencia es la evaluación, yo creo. Sí, siempre. Bueno, le iba a comentar, Sí. bueno, varias gente, por ejemplo, de mis generaciones, pues yo sí me acuerdo haberlo visto en los medios de comunicación. Sí. ¿Usted es egresado de la Facultad de Comunicación? Yo soy egresado de la generación 85. Ok, de la carrera de licenciado en Comunicación. Licenciado en Comunicación con especialidad en periodismo, porque antes la facultad tenía especialidades. Ok. Y esa modalidad creo yo que es mejor que tenga especialidades, porque es como en la Facultad de Medicina. Bueno, ¿por qué es mejor en el área de comunicación? ¿Qué le aportó más esa especialidad en particular? Bueno, es que el periodismo, si tú te das cuenta, el periodismo, a diferencia de las otras especialidades que no son menores, el periodismo lo que tiene es justamente esto, que te enseña a hacer entrevistas, es decir, todo lo que ocurre realmente en redes sociales lo enseña el periodismo. Sí. Lamentablemente, muy pocos tienen los principios básicos del periodismo. A ver, maestro, que también es maestro, tiene maestría. Sí, maestro, sí. ¿Cuáles son esos principios básicos? Bueno, lo primero son, por ejemplo, en toda entrevista para todo tipo de temas, están las famosas 5 preguntas básicas. ¿Cuáles son las 5? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces, si un entrevistador no tiene esas bases, difícilmente va a encontrar respuestas más acertadas a sus cuestionamientos. Entonces, esa es una. Pero de igual manera, cuando aprendes a hacer jerarquía de información, es decir, cuando tú tienes en la pirámide invertida, cuando tienes en la pirámide invertida, cuando tú tienes noción de qué va primero y qué va al final, entonces también tienes otra ventaja. Sí. Y así como eso, son técnicas periodísticas que ojalá y pudieran tener todos aquellos que se dedican a las redes sociales, que no necesariamente es periodismo, pero sí mucha gente que, por ejemplo, se desenvuelve en los tutoriales o se desenvuelve en temas interesantes como la salud, la alimentación, la nutrición, etcétera, etcétera, porque afortunadamente en YouTube encontramos N. Ahorita el impacto social está en redes sociales. Así es. Inclusive lo podemos encontrar hasta en la política, obviamente. Sí. Incide en la política. Si quieren de Nuevo León, pues chéquense cómo fue la estrategia fuerte del actual gobernador. Y pues ahí es muy factible. O sea, yo lo vi muy fuerte en Instagram. Así es. Mariana Rodríguez. Yo iba a votar por Mariana, pero no estaba en las encuestas. Nada, se crea. No, pero pues está cambiando las cosas. Y usted muy bien sabe, vamos a comentar esto, que antes el receptor de los mensajes que estábamos en la tele o en la radio así escuchando, pues eras un receptor meramente. Sí. Y había un cuello de botella impresionante para que uno pudiera ser escuchado por los demás. Sí. Porque es bueno, tienes que conocer a alguien del canal o que te citen al canal multimedia, o sea, TV Azteca o Canal 28. Pero ahorita cualquier persona, yo ahorita con mi celular empiezo a emitir y ya soy un emisor. Por eso lo que usted dice, que hay que tener la responsabilidad. Sí, bueno, justamente esa es una gran diferencia de los medios tradicionales, que no entienden que hoy la comunicación es horizontal, porque ellos siguen informando, es decir, y la información es una sola vía. Es nada más, yo soy emisor. Unidireccional. Sí, es únicamente ese emisor, pero no acepta que alrededor hay miles y millones de receptores y que los receptores a su vez son emisores. Bueno, ese es el error que tienen la gran mayoría de los medios y por eso han perdido credibilidad. Fíjese,
Mi pregunta, yo lo vi, Sí. empezó en multimedios, en los medios. No, yo empecé en lo que antes fue el Diario de Monterrey, que hoy es Milenio. Ah, ok, ya. Entonces yo fui periodista redactor, ¿verdad? Claro. Recolector de noticias para un periódico que hoy se llama Milenio. Y posteriormente, bueno, me llamó la atención la radio, la televisión. Entré primero, bueno, en el caso de televisión, primero entré a Televisa y luego ya me fui a Multimedios. Y probablemente sea a lo mejor soy el primero, que no lo había analizado, a lo mejor soy el primer reportero multimedia que hubo en Monterrey, porque yo ya tenía esa versatilidad. Ok. ¿En multimedios ahí comenzó en la radio o directo en la televisión? En televisión y después nos dieron oportunidad de estar en radio. Porque es la cuestión que usted es Sí. por las oportunidades laborales, meramente que se cambió de una televisora a otra, o cuál fue la... Bueno, como en todo, hay la oportunidad, pero también hay la incomodidad. Pues Ok. cuando te sientes incómodo, por ejemplo, en este caso, yo me sentí un poco incómodo en Televisa, porque las órdenes que a veces recibes no son las indicadas y sientes que tú puedes dar más. Me da la oportunidad en Multimedios. Mi amigo, el arquitecto Héctor Benavides, que por cierto acaba de recibir un premio Guinness por ser, pues no quisiera llamarle el longevo, pero Yo sí, también no quería decir... sí, pero vamos a llamarle como le dicen en la universidad, cuando el profe más avesado Ah, sí. le llaman Decano. el decano. Entonces, ese debió haber sido el término que le debieron haber puesto al arquitecto, el decano de los de la medios. televisión mundial y no el longevo, Claro. ¿verdad? Pero en fin, no le pusieron el calificativo correcto, es el decano. No, es muy importante esa labor y, Sí. y muy loable, la verdad. Sí. Oiga, diputado, bueno, entonces, ¿cuándo comenzó? O sea, estaba en los medios y ya se estaba informando, o sea, estaba creciendo en esto del periodismo, usted iba agarrando experiencia. Sí. Ahí para la gente que nos está viendo, ¿alguna noticia que se acuerde que lo haya Bueno, marcado? Cuando yo ya dejo el periodismo escrito y me voy a la televisión en Televisa, a mí me tocan dos acontecimientos que marcaron no solamente mi carrera periodística, también marcaron la historia de Nuevo León. Uno de ellos fue un incendio que hubo en los depósitos de petróleos mexicanos ahí en San Rafael. Se incendió y explotaron. Pues esa fue una cobertura que me tocó a mí porque no había reporteros ese día en la ciudad. Bueno, estaban descansando y yo creo que me recuerdo que fue un sábado o algo así. Y bueno, me tocó y me dijeron, pues ve tú porque eres el único que está ahí en la televisora. Me tocó ir y cubrí esa parte. Después volvió a ocurrir un fenómeno parecido con el huracán Gilberto. Tocó un día festivo, es decir, un 16 de septiembre. Me dejaron a mí de guardia y bueno, pues la suerte me llevó a ser el reportero que le dio cobertura a esa tragedia pues memorable y que a la postre a mí me llevó a tener o a ser el creador de todas las imágenes del desastre que se vivió esa noche. ¿Es en serio? Sí, porque no había, por ejemplo, lo que tenemos hoy, dispositivos móviles que traen su cámara. De que cualquier persona pudo ver. Sí, no. En aquel entonces los únicos que traíamos cámaras eran los de televisión y esa noche los únicos que estábamos trabajando fuimos los reporteros de Televisa, porque ningún otro reportero de ninguna otra estación Sí. tuvo, vamos a llamarle la suerte. No sabían que iba a pasar ese desastre. Fíjese, y de lo que usted vio, porque mucha gente lo marcó esa fecha que fue hace 35 años. Bueno, ya 34, estamos por 35 en este año. Así es. Pero así, vislumbramientos que le vienen a la mente, sí. O sea, usted también tenía que tener mucho cuidado dónde grabar hasta que, o sea, ¿qué es lo que para usted tuvo que hacer en ese día para también usted salvaguardarse, pero también se estaba arriesgando? Así es, bueno, tengo un libro que escribí producto de esa historia que se llama Los sobrevivientes del huracán Gilberto, que no fuimos los únicos, los reporteros, los camarógrafos, sino que además todos los cuerpos de seguridad pues también estuvieron en riesgo y toda la gente que fue parte de la tragedia. ¿Qué fue lo que vivimos? Número uno, los pasajeros de estos 4 autobuses que salen por ahí en las imágenes pudieron salvarse. No se salvaron porque hubo decisiones incorrectas que se tomaron en su momento.
Dos, ¿Cuál sería una decisión incorrecta? bueno, un ejemplo. Los autobuses, yo recuerdo que el agua les llegaba a la tercera parte de las llantas de los autobuses, Ok. es decir, unos 30, 40 centímetros. A la gente la debieron de haber obligado a bajar en ese momento, cuando pudieron haber caminado porque el agua no llevaba corriente. Entonces los dejaron que permanecieran en los autobuses. Entonces, error de los cuerpos de seguridad, pero sobre todo de los jefes de seguridad, por no obligar a la gente a bajarse ante el inminente peligro. Okay. Y la otra, el otro error que yo también creo que se cometió esa noche, es que en los medios de comunicación, las autoridades debieron de haber advertido con esas alertas que se tienen de que la gente no saliera a circular. Había ahora sí que muchos curiosos afuera en las calles, sobre el río, y a mucha de esa gente curiosa el río se los llevó. Entonces, sí. Bueno, no había departamentos de protección civil a consecuencia de los terremotos del 85 en Ciudad de México. Sí. Y posteriormente las inundaciones del huracán Gilberto en Monterrey, 88, fue cuando se crea las áreas de protección civil municipales, estatales y la federal. Fíjese, bueno, al menos de una situación adversa, pues ya se prepararon con esas disposiciones. Esos son de las herencias de Gilberto, buenas. Pues sí, exactamente. Y el otro tema, decía yo, bueno, la cantidad de víctimas, son más de 3,000. Esas cifras prácticamente ninguna autoridad la señala, pero si te pusiera como ejemplo cuántos viven en la colonia San Gilberto de Santa Catarina, en su momento habitaron 10,000 ahí, significa que eran 10,000 personas, y si te vas a un mínimo de una por familia que haya fallecido, pues estaríamos hablando de 4 personas que hayan fallecido de esos 10,000 y que sí ronda los 2,500, 3,000 personas y que muchos no están viviendo ahí. Entonces, por eso yo hablo de mínimo 3,000 personas que fallecieron. Mínimo 3,000 personas. Así es. Wow. No, pues ahí están las noticias que lo han impactado más. Así es. Oiga, diputado, ¿y cómo fue llevando su trayectoria a la política? ¿Cómo se fue adentrando? Y otra pregunta así, relacionada con el Partido del Trabajo. ¿Por qué no con el PRI? ¿Por qué no con el PAN? Así es. Que eran los que, bueno, el PRI, más que nada el PRI ese que tenía mucho más fuerza y el PAN, claro. El PAN quería levantarse en esos momentos de los 90, pero ¿por qué lo motivó o qué valores? Bueno, primero, muy agradecido aquí con el doctor Juan. Yo concluí mi periodo en el 2021, es decir, fui diputado o soy diputado de la 64 legislatura, ¿verdad? Que ya terminó. Y el tema de la primera diputación, porque yo fui diputado del 2000 al 2003. En esa ocasión, en un evento desarrollado en Linares, Nuevo León, sobre medio ambiente, nos topamos por ahí el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y un servidor, y él me hizo la invitación. Yo estaba con mi micrófono haciendo una de las bocinas. ¿Qué edad tenía? Ahí tendría como unos 37 años, 38. Y me hace la invitación y yo le dije que no. Y me siguió insistiendo. ¿Pero por qué le decía que no? Bueno, porque yo sentía que mi carrera estaba en el periodismo. Y mi esposa, y de hecho yo me acababa de casar en 97. Mi esposa me decía, no, creo que estás mucho mejor aquí. Yo creo que ella pensaba que yo iba a ser el sucesor del arquitecto Héctor Benavides porque no había otro, ¿verdad? Posteriormente se abre multimedios y ahora hay muchos, pero en aquel entonces posiblemente veía que yo era el más... Ya estaba encaminado. Así es. Ahí. Pero bueno, Dios quiso que las circunstancias fueran de otra manera. El destino nos llevó a que a final de cuentas tomé una decisión y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, Juan, el periodismo es muy mal pagado. En México, en América Latina, en todos los países subdesarrollados, el periodismo es muy mal pagado. Y me atrevería a decir que los salarios puede que ronden
los 300, 400 pesos diarios, es decir, unos 10,000 pesos al mes, 15,000 en algunos casos, o 20 en muy poquitos casos. Y eso es una vergüenza que todavía arrastramos en el periodismo de México y la gran mayoría de los países latinos. Entonces, cuando yo solicito y pido 3, 4, 5 veces un incremento de salario en esos años del 97 al 2000 y no me lo dan, pues terminé por tomar la decisión y decir, bueno, pues voy a probar Otra oportunidad en esta aventura, y de pronto, pues, el pueblo es muy sabio y el pueblo me hizo diputado. ¿Por qué? ¿De qué zona? En ese entonces era el centro de la ciudad, una parte de la Independencia, todo el centro de la ciudad, la Macroplaza, hasta el fraccionamiento Berreyes, Sí. en sus límites con la avenida Fidel Velázquez. Entonces, en toda esa franja, la gente votó por mí, y pues yo muy agradecido porque, bueno, finalmente yo decía, bueno, yo no represento a un partido, yo represento a la gente, y lo demostré y lo he demostrado a lo largo de estos 20 años de carrera. Una pregunta, en Sí. esa ocasión que usted ganó ese sector, Sí. ¿a qué le debe esta victoria? ¿Cómo fue ese contacto con la gente, para la gente que quiera saber de política o...? Bueno, fíjate, esa es buena pregunta, y ahí van unas clases de comunicación política Muy bien. y periodismo. ¿Cómo llegas con el elector? Yo armé una estrategia en la que yo decía, tengo que saludar 100, 200 o más electores diarios para que me alcancen mis cifras y pueda sacar los votos suficientes. Yo observaba que la gran mayoría de los que son candidatos llegan y platican con gente, uno, y le pueden dedicar 5 o 10 minutos a uno. Yo a los electores les dedico 1 minuto. ¿Cómo? Tipo un comercial y una publicidad. Un spot, así. Sí, un spot. ¿Qué es lo que les decía? Soy Santiago González, candidato a diputado local, y vamos a mejorar el transporte. Era todo. Si la gente preguntaba, había una respuesta. Pero si no preguntaba, la gente ya con eso se quedó. Dijo, va a mejorar el transporte. Vamos a acabar con la contaminación. Entonces, eso me ayudó mucho a que la gente se sintiera identificada, porque me decían, oye, es que aquí los problemas son de la basura. Tenemos que acabar con el problema de la basura. ¿Ya? No tienes por qué tirar rollo. Es contundente. Sí. Y conciso. Así es. Y eso me llevó a saludar a mucha gente y a ganar esa mayor alcance. Diputación local en el 2000. Bueno, y cuando estuvo ahí en esa diputación... Ajá. A ver, nomás un paréntesis. ¿Por qué PT y no el PRI o el PAN? Así es. Bueno, yo en la política quiero decirle a tus cibernautas que no soy un improvisado en la política. ¿Cuándo empecé? Yo empecé en la política en la Prepa 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo fui un activista en aquel entonces, porque cada que nos aumentaban las tarifas de los camiones, a secuestrar camiones y a exigirle al gobierno del estado no aumente las tarifas. En aquel entonces se secuestraban camiones, y yo fui uno de esos activistas de la Prepa 9, que era la prepa más aguerrida, junto con la 8, la Álvaro Obregón y la 1. Bueno, la Prepa 9 secuestrábamos camiones, parábamos prácticamente esa ruta, y eso obligaba a las autoridades a no aumentar las tarifas del transporte. Okay. Pero de igual manera, cuando había aumento en las cuotas escolares era lo mismo. Íbamos y cerrábamos rectoría. Eso lo digo para que nuestros estudiantes sepan que cuando las cosas no se dan por justicia, se tienen que arrebatar. Fíjese, es bien importante eso que dicen, porque yo creo que tenemos ya más fácil de 15 años o no sé cuántos años que no sucede algo así de poder estudiantil, o a lo mejor 2 décadas. No, los han desaparecido. Mire, yo he tenido mucho bagaje con políticos, bueno, la política de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí. Y me decían esas historias, no, hombre, y eso ya no existe. Todos esos que luchaban por sus valores, por sus derechos, por lo que es justo. Ajá. O sea, el poder estudiantil, todas esas historias ya no existen. No. Ahorita sí hay desconfort, o sea, sí hay mucho desconfort con los alumnos, con muchos temas sociales, sin embargo, son mitigados en lo absoluto. Sí. Y ahí va la respuesta, ¿por qué el PT y no los otros?
Porque a diferencia del PRI, del PAN, incluso hasta de Morena, el PT es un partido cuyos dirigentes vienen de abajo. Sí tuvieron hambre, sí anduvieron en camión, sí, es más, muchos ni casa tenían, porque vivían ahí en Tierra y Libertad, en ticurochos les dicen, porque eran, pues no viviendas, eran espacios construidos con cartón o con madera. Bueno, de ahí viene el partido, es el origen del Partido del Trabajo, de gente muy humilde que ha logrado construir y construir y construir, y yo creo que eso tiene que tener un gran reconocimiento porque la gente se forjó en la lucha social. Yo vengo de ahí, insisto, yo vengo de la Prepa 9. Sí, o sea, es bien importante que uno tenga ese trasfondo para que, es como, hay una fábula que la dijo López Obrador hace como un año, que decía, oye, pues, que había un rey, ¿no? Que no me la sé exactamente al pie de la letra, pero Sí. que su ayudante le decía, oye, pues es que la gente dice que tienen hambre, ¿no? Oye, están grite y grite que tienen hambre, y luego, ¿y qué es eso? Que le respondió, ¿y qué es eso? Pues ayúdenles, pero ¿qué es eso? Sí. Entonces, la moraleja es, ¿cómo le vas a ayudar a alguien si no sabes de la problemática? Si no estuviste en eso, si no lo sientes, es muy complicado que tú puedas ayudar de la mejor manera a las personas. Bueno, mira, el presidente lo ha reiterado en 3, 4 ocasiones, ¿eh? Él ha dicho que cuando el PRI y el PAN aumentaban las gasolinas, hubo por ahí un personaje del PRI que se atrevió a decir, dice, bueno, es que si aumenta el precio de las gasolinas para la gente humilde o pobre, porque ellos se referían así a la gente pobre, ellos no tienen por qué tener problema porque no traen carro. Dices tú, bueno, no conecta el cerebro por una razón. Se aumenta el precio de la gasolina en cascada. Todo aumenta. Todo se mueve a base de electricidad y gasolina. Claro. Todo aumenta. La comida, las tortillas, todo. Todos los refrescos. Entonces, eso no son más que respuestas que están desconectadas totalmente de la realidad. Y de respuestas elitistas. Totalmente. Y de estereotipo. Sí. Prejuicios porque prejuician a la gente. Fíjese, yo vivo en una colonia ahí por el centro de Monterrey donde de repente hay gente indígena. Y ahora que uno está más grande, la verdad, digo, oye, qué padre, o sea, está bien padre que yo tenga a la par una persona que habla indígena porque dices, qué padre que se sigue preservando la cultura originaria azteca, por así decir. No sé exactamente cuál era, pero pues qué bonito y qué padre. Y pues tengo ciertas ideas de impulsarla, pero eso es lo que se debe tener. En Monterrey hay aproximadamente unos 240, 280 habitantes otomíes que vienen de las comunidades del Estado de México, de Hidalgo principalmente, poquito de ahí de Querétaro, pero son otomíes. Sí hay un poco de náhuatl y hay otros, vaya, de otras comunidades originarias de México, pero principalmente son otomíes. Y es continúo, es el enfoque yo creo que tenemos que tener todos de inclusión, de aceptación y de apreciación. Y de respeto. Así, de respeto y de apreciación pues, a la cultura originaria de aquí de México. Pues estos son nuestros orígenes. Exacto. Sí. Bueno, ahora vamos un poquito a revirar. Sí. Aquí, bueno, la alianza va por México. Sí. Actualmente. Que son los partidos del PRI, el PAN y el PRD. Sí. ¿Verdad? Esta alianza, mi pregunta es, como son ideologías, en teoría son diferentes. Sí. ¿A qué debe su respuesta, o qué nos merecemos de respuesta usted de por qué se dio esa alianza entre estos países, partidos? Por intereses. Ellos van por el cargo, van por el dinero y no van por servirle a la gente. Por eso en ideologías tan disímbolas, tan diferentes, se da una alianza de ese tipo, que es amorfa, ¿verdad? Porque no pueden... Le pregunto. Sí. Ahora sí que no puedes juntar al diablo con Dios. A ver, ¿cómo le vas a hacer? Porque uno va a ser muy maldoso y el otro va a tratar de ser bondadoso. Entonces no puedes. Y lamentablemente a ellos lo que les interesa es seguir robando el presupuesto del país. Son saqueadores por naturaleza. Mire, algo bien importante que le quiero mencionar a nuestra audiencia, yo al menos sí lo trato de implementar con mis alumnos a cualquier nivel, es de que abran un poquito los ojos en la cuestión,
porque ven una noticia de alguien de Televisa, de México o algo, y ya, eso es el deber ser. Ajá. Y alguien lo retuitea, le digo, aguas, estamos en la era de la desinformación. Así es. Cualquier persona de 12 años, 14 años, lo que sea, retuitea algo, bots, lo que sea, y ya, eso es la verdad. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con la desinformación. La desinformación, hay mucha gente que es presa de esto. Entonces yo le digo, a ver, fíjese, algo que les comento a mis alumnos o a mis compañeros, digo, sigue siempre el dinero, digo, sigue el dinero. ¿Quién dijo esa noticia? ¿Para quién trabaja? ¿Quién le paga? ¿Quiénes son las empresas atrás de ese movimiento? ¿Qué es lo que están haciendo? Y por lo general llegamos pues por eso, o sea, por eso estás tirándole a esta persona, porque tu interés, vamos a esa, tu interés va con estos fines y tú estás coludido con estas personas. Entonces, ya cuando uno empieza a ver más arriba, ¿por qué le digo la desinformación? De hecho, yo estoy trabajando en un artículo de desinformación que me negaron, les voy a decir, me negaron ese artículo en una revista, me dieron muy mala reseña, que meramente yo no soy periodista, pero estaba poniendo con pruebas la desinformación fidedigna. Le decía, aquí está, donde la gente creyó esto, aquí está la prueba, y aquí está cómo se disemina y cómo ha impactado en esta región. Sí. Me lo refutaron completamente. Ajá. Aquí lo importante, le voy a comentar, es de que no importa si usted tiene doctorado, si usted no tiene licenciatura, la desinformación hace presa de cualquier persona. Yo he visto gente que yo digo, wow, los miro hacia arriba, I look up to them, así como que, y digo, ¿cómo puedes decir eso? Sí. A mí me ha tocado que me decían la historia de que yo me voy a ir del país, voy a llevar mi dinero porque me van a quitar mi casa y todo. O sea, es anticonstitucional, que porque ya venía López Obrador y que les iba a quitar sus pertenencias, es como que México es un país ampliamente capitalista, pero ampliamente. Y lo podemos ver en cualquier situación, cómo la gente hace negocios, sus propiedades. La gente que en realidad tiene capital es un país capitalista. 100%. No es como lo quieren pintar, de que es que nos va a quitar las cosas. Eso no existe. Los que tienen negocio y que tienen dinero saben que en las notarías, en todas estas jurisprudencias y todo, se sigue haciendo las cosas al pie de la letra como está en la Constitución mexicana. Ajá. Entonces le digo, sí, lo que le quiero comentar es de que hay que tener cuidado porque cualquier persona de cualquier nivel, así sea intelectual o no, caen en eso. Pero ¿por qué caen en esa desinformación? ¿Por qué usted piensa eso? Bueno, hablábamos de los medios tradicionales, la radio, la televisión principalmente. Estos medios tradicionales obedecen a los intereses del viejo régimen. Exacto. Qué bueno que usted lo está comentando. Sí, ellos obedecen a esos intereses. Los que tenían el capital fuerte. Exacto. Los que lo tienen. Sí. Bueno. De nuestros impuestos, es decir, ellos son vividores de nuestros impuestos como son los políticos de ese régimen corrupto. Es un estilo que duró décadas. Claro, vivieron de nuestro presupuesto. Porque, que los diputados ganan. No. Una televisora, por ejemplo, dijo el Bronco, cuando empezó su sexenio y lo empezaron a golpear mucho, decía, nada más Multimedia recibió en tiempos de Rodrigo Medina 3,000 millones. Dices tú, ¿cómo una televisora puede recibir 3,000 millones? ¿Cuánto recibió el norte? Oye, ¿cuánto recibió usted de periodista? Sí, no, pues, de periodista es lo que yo decía. Sigue habiendo salarios pésimos, pobrísimos, paupérrimos, bajísimos. Y realmente no solamente son los que hacen el trabajo, son los que dan la cara. Ellos son los que dan la cara. Pero vuelvo, esos medios, como siguen obedeciendo a los intereses económicos del viejo régimen, se encargan de difundir noticias falsas. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, mucha gente, como te tapan los ojos esas noticias, dices, ¿cómo es posible que no veas que se están construyendo 1,500 kilómetros del Tren Maya? Y que ahí hay 26 estaciones y que se han recuperado algo así como, creo que 35, 40 zonas arqueológicas, y que todo eso en conjunto va a traer un crecimiento de turistas. Es decir, si ahorita andamos entre 28 y 30 millones, se puede duplicar de un año a otro, porque la ruta del Tren Maya es 100% turística. Entonces, si eso no lo ven,
Porque lo único que te dicen, no, es que están dañando la naturaleza. ¿Y cómo se van con esa? Con un video de hace un año de otra parte. Sí. Cada miércoles lo pone Liz Vilchis, que está ahí con López. Sí. Y me gusta mucho su sección. Su sección, Ajá. porque te lo pone así en la cara, así como que mira, aquí lo sacamos de este año. Así es. Le voy a hacer un paréntesis bien rápido. Alfredo Jalife, si lo Sí. dice, geopolítico, dice, para opinar hay que viajar. ¿Verdad? O sea, entonces no nos vayamos tan lejos, vamos a Mérida, Yucatán, donde usted guste, y ahí usted palpa todo esto que me está comentando. Dices, mira, si están haciendo las obras, si se va, y es un boom que viene para esa zona. Sí. Entonces, opinen los chicos desde el celular que no van a indagar eso. Bueno, y te voy a poner otro ejemplo con dos momentos diferentes y por qué, en el caso de Nuevo León, por qué tenemos un impacto industrial, crecimiento, desarrollo, progreso de un siglo y medio para acá y por qué no el sur. Bueno, cuando se decide, fíjate, viene el primer tren que hubo fue Veracruz, Ciudad de México. Y fue el primer boom que hubo porque ahí hubo crecimiento, las primeras cerveceras, ahí están las primeras industrias. El siguiente tren fue Ciudad de México, Nuevo Laredo, cruzando por Monterrey. 1880, viene el boom. ¿Y qué ocurre en Monterrey? Una cervecera, una acerera, una vidriera y empieza entonces el crecimiento industrial. ¿Producto de qué? Pues de un tren. De la vía que pasó. De un tren. Porque había vías de comunicación. Contundente. ¿Hacia dónde? Hacia donde está la demanda. Estados Unidos te pide, pues hay que venderle. ¿Qué? Producto terminado, materias primas, lo que nos pida hay que venderle. Ok. El tren. Entonces, ese momento, la ciudad de Monterrey lo vivió en los últimos 150 años. Gracias a una decisión que primero tomó el presidente Juárez y luego la cristalizó Porfirio Díaz. Pues, ahí está. 1,000 kilómetros o 1,300 kilómetros desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo. ¿Qué está haciendo Andrés Manuel 150 años después? Lo mismo. Como hay vías férreas, vías de comunicación, lo que va a ocurrir en 5, 10, 20 años es que el boom, el crecimiento, el desarrollo, el progreso va a estar en el sur del país. Okay. Yo a mis alumnos les aconsejo, muchachos, si pueden desde ahorita, busquen trabajo en el sur porque se imaginan la cantidad de empleos que se van a generar. Ya están ahorita. Yo acabo de ir a Mérida y me encontré una persona que, mira, estoy trabajando aquí, ya estamos bien. ¿Sí? Ya estamos haciendo el proceso. Una persona que era de Pachuca, de hecho. Así es. Lo llevaron ahí a trabajar y me estaba comentando a fondo cómo estaba. Y yo, pues qué padre. Y es apenas el arranque. Así es. Eso que va a ocurrir, una parte es todo lo que tiene que ver con desarrollo turístico, comercial, sí, lo que es el Tren Maya, 1,500 kilómetros. Pero la otra es la ruta del Tren del Istmo. En esa ruta ya se anunciaron 10 parques industriales. ¿Por qué? Porque las industrias de Estados Unidos y Canadá, que hoy están en China, o están en Taiwán, o están en Singapur, el 25% de esas industrias se viene a México. Entonces va a haber un boom en inversión, un boom en empleos, un boom en producción y esa zona va a ser la zona económica más trascendente, no de México, de América. De América, estamos hablando de todo el continente. Okay. Porque de ahí los productos, insisto, los que se hacían en China, ahora se hacen en México. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Son 10 parques industriales que ni siquiera Monterrey los tiene. Fíjese, yo creo que también la gente se la tiene que creer, porque siempre cuando mencionamos China, no, es que los chinos nos ganan, no, es que Japón nos gana. Sí. No, aquí México es una potencia. Falta que la gente se ponga así. Y hay un paradigma que lo ha repetido el presidente. Decían, es que antes a México, si está junto a Estados Unidos, le da pulmonía, si a ellos les da un catarro. Sí. ¿Y ahora qué dice el presidente? Hoy es una bendición estar junto a Estados Unidos porque aquí vamos a poner cientos y miles de empresas y todo va para Estados Unidos y Canadá y para el resto del mundo. ¿Por qué? Pues porque gracias a que estamos pegados a Estados Unidos. Ok, el otro enfoque. Sí, enfoque diferente. Ya es un paradigma que rompió con algo anterior. Fíjense, bueno, sí, revirando porque el tiempo nos apremia. Yo creo que es fácil, podemos hacer 2 podcasts así completos, ¿verdad? Como unos 10. Fíjense, la Alianza por la Gobernatura en el Estado de México. Sí. Que fue una alianza de Morena, el PT y el Partido Verde. Así es. Ahora,
así no fue En Coahuila. en Coahuila. Ajá. En Coahuila no fue así inicialmente, Ajá. donde había ganado los votos Guadiana, Sí. y entonces hubo esta situación de que actualmente, si es que no me equivoco, el 30 de mayo, que ahorita fue hace algunos 2 días, Sí. que dice el PT, bueno, ¿saben qué? Sí vamos a apoyar a Morena. Ujú. Entonces, usted me va a corregir, ¿verdad? Así es. Entonces, estamos aquí con la persona actualmente, Ricardo Mejía, ¿verdad? Ajá. Ricardo Mejía, que para que los que nos están viendo es el representante de PT en esta zona de Coahuila, pero él dice, y yo vi el video, lo vi aquí con los periodistas en YouTube, que es muy buen programa, dice, los votos van para mí. Que sepan muy bien la gente, van para mí los votos. O sea, ¿qué mensaje le manda entonces a Morena? ¿Qué opinión tiene usted de esta situación en particular? ¿Cómo ve todo? Porque esto es una repercusión, le voy a decir, discúlpame, para que la alianza esta que estamos hablando inicialmente, el PRI, el PAN y el PRD, pues obviamente van a capitalizar, es divide y vencerás. Así es. Entonces, Coahuila está en peligro, obviamente, fuertemente por estas situaciones que están pasando. ¿Cómo tiene usted una opinión sobre este aspecto? Bueno, primero, el gran error de ir divididos. Nunca debieron de estar divididos Morena, el PT y el Verde. Ahorita, lamentablemente, ya no hay tiempo para corregir ese error. Punto número 1. Punto número 2, bueno, es una buena señal de que lleguen unidos, pero no es suficiente. Yo creo que Coahuila lo va a ganar el PRI. Lamentablemente, porque el PRI de Coahuila probablemente sea el PRI más cuestionado en el mundo por ser más corrupto. Tan solo al tesorero de Rubén Moreira le encontraron más de 5,000 millones de pesos en Estados Unidos. Qué bueno que ya lo recuperaron. Pero dices tú, ¿cómo le pudieron haber encontrado tanta lana? No, pues sí es posible. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no lo señalan los medios tradicionales? Pues porque están en el ajo, reciben billetes. Es obvio. ¿De quién? Reciben billetes del PRI y del PAN. O sea, si aquí hay una olla de corrupción, dicen, ahí estamos metidos en esa olla, sí. Ellos le llaman pastel. Queremos del pastel. ¿Por qué? Insisto, porque ellos también viven del presupuesto, señores, dense cuenta. Los medios viven del presupuesto. Ok. Todos. ¿Y por qué? Bueno, Ajá. yo creo que está medio sencilla la respuesta ya pensando Sí. bien, ¿verdad? Entonces, como si el PRI ha actuado de esta forma, como Sí. estamos mencionando, ¿por qué sigue ganando? ¿Y por qué la gente no se quiere dar Porque cuenta de lo que está sucediendo? muy sencillo. Siguen comprando muchas conciencias. Es decir, ellos compran, primero a los electores van y les pagan 500 o 1,000 pesos. Entonces, ellos te pueden decir, traigo 1,000 millones para pagar 1,000 millones de votos. Y con eso ganamos. La única manera de ganarles es que salgan más gente a votar que rechaza ese dinero de esos 500 pesos. Que no se han vendido su conciencia. ¿Qué te puede servir? 10 caguamas. De hecho, sí he conocido de gente que sí, no, pues me van a pagar 1,000 pesos. Sí. 500 pesos, sí. Exacto. Entonces, y como también les decimos nosotros, si te dan 500 pesos, agárralos, pero sigue votando por el PT, sigue votando por Morena. Fíjese, y ahorita que usted está haciendo los medios tradicionales, ¿qué opinión tiene de la mañanera de López Obrador? Que no es un medio tradicional como tal, Sí, sí, sí. porque el Bueno. YouTube es nuevo, es Claro. un medio digital donde la gente puede estar contestando y todo. Claro. Entonces, bueno, yo en lo personal digo, Mira, no, si no hubiese mañanera, ya nos habría ocurrido lo que pasó en Perú. Un golpe mediático, ya nos habrían acabado. Entonces, la mañanera ha servido como una barrera de contención para todos los ataques diarios. para desenmascarar a los mentirosos, para restregarle a esos mentirosos que todos los días difunden mentiras y decirles, tus mentiras ya no las creemos. ¿Por qué? Pues porque yo me informo de primera mano, que eso es lo que tiene que hacer la gente. Si a ti te dicen, oye, por ejemplo, hoy dijo el presidente que se habían generado casi 22 millones de empleos en este país, de 17, 18 que había al irse Peña Nieto, hoy hemos aumentado 3 millones y cacho de millón de empleos, lo cual es muy, muy grande para este país. Y el plan de reforestación también que existe. Yo de verdad hago un llamado a la gente que nos está viendo que no digan, son de Morena, no. O sea, que tengan la conciencia para ver el panorama con los ojos sin la venda. O sea, no te dejes ir con el que le paga Televisa, con el que le pagó otra
organización. Así es. Velo bien, a lo mejor AMLO se equivoca también, todos se equivocan, pero que lo vean con otra perspectiva, no Claro la que primera también que se llega, equivoca. llega el celular y, ya, todo lo que me dicen es la verdad. Sí. ¿No? Bueno, una gran verdad es, tú dices, bueno, ¿por qué no creen en los niveles de mega, así, enorme deuda que dejó el PRI y el PAN al irse Peña Nieto? Y que no es cualquier cosa, ¿eh? Mira, cuando estaba Salinas, la deuda era de unos 400,000 millones. Cuando se va Cedillo, sube a aproximadamente 800,000 millones. Pero luego se dispara con Fox a 2.6 billones. Y luego con Calderón a más de 5.5 billones. Y luego con Peña Nieto como 10.3 billones. Y aunque este gobierno, Andrés Manuel, no se ha endeudado, el crecimiento de la deuda continúa porque no estamos pagando intereses. No hay lana para pagar intereses. Toda la deuda sigue creciendo. Y esto es muy sencillo. El gobierno de Andrés Manuel lo único que paga es el servicio de la deuda. Es como cuando tú en tu tarjeta pagas el mínimo, pero no estás pagando a capital. Entonces, ¿qué pasa? Va aumentando y va aumentando y va aumentando porque tú no estás pagando ni siquiera intereses. Bueno, ese es el mismo efecto y por eso ahorita la deuda del país ya es de 13 billones. Y si yo te dijera para qué nos alcanzan 13 billones de pesos, te pongo un ejemplo muy sencillo. 2 casas de medio millón es 1 millón. En 10 son 20. En 100 son 200. Si lo traducimos esas 200 a 100,000 millones son 200,000 casas de medio millón de pesos. En 1 billón son 2 millones de casas. En 10 billones son 20 millones de casas. En 13 llega a 26 millones de casas. ¿Cuántos mexicanos cabemos en 26 millones de casas de medio millón de pesos? Pues por lo menos 100 millones. Si fueran 4 habitantes. 4 por casa. Pues imagínate con toda la deuda del país que nos dejó el PRI y el PAN, pudiéramos darle vivienda a todos los mexicanos. Y fíjese, algo importante que cabe mencionar, justamente esa última línea, yo les insto a los jóvenes, digo, dime nomás, te lo dejo para mañana, ¿qué es el neoliberalismo? Es todo. Ahí se lo dejo. Sí. Mañana nos vemos. Y a uno que otro empiezan así como que despertar. Entonces, privatización. Sí, pero ¿con qué trasfondo tiene? Ya. ¿Con qué resultados? Empobrecimiento. Entonces, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó en el año 94? ¿Qué pasó? O sea, hay que ver un poquito. O sea, no hay historia. Está bien cabrón que veamos el celular. Sí. Sí, cierto. Se acabó. Mi conocimiento es de 10 segundos. Métete ahí está el YouTube, ahí está lo que tú quieras. ¿Qué es, para empezar, ese neoliberalismo? ¿En qué consiste? ¿Quiénes son los actores de eso? Pero muy sencillo. En alguna ocasión el Papa Juan Pablo II, cuando habló del neoliberalismo, lo calificó así. Dijo, el neoliberalismo es un capitalismo salvaje porque empobrece más a los pobres y enriquece más a los ricos. Esa fue su definición. Ahí está. El Papa Juan Pablo II lo dijo. Para todos aquellos que somos creyentes, dices tú, ¿cómo el líder de la Iglesia Católica? Sí. Y fíjese, más pobres te hace el neoliberalismo y más rico te hace el liberalismo. Y no hay que tergiversarlo con lo que, no, es que yo tengo mis empresas. Qué bueno, o sea, la gente que es productiva, qué bueno, eso es excelente. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No hay que enriquecerse a costas del pueblo, ¿verdad? Sí. Ahora, como los tiempos nos apremia, vamos con Samuel García. Sí. Se percibe, o al menos él pues lo percibe así, que no hay una relación perfecta entre el Congreso local por los diputados y él y su persona. Los diputados por su parte han comentado o han sentido que no les han liberado recursos. Entonces, esta situación, ¿qué nos comenta? Bueno, primero, hay que recordarle a los dos que hay división de poderes. Segundo, hay que recordarle a Samuel que él no es el jefe ni del Poder Legislativo ni del Poder Judicial. No se manda solo. Así es. Tercero, hay que recordarle a los diputados que ellos, en acuerdo, deben escuchar al gobernador, escuchar, revisar y autorizarle el presupuesto al gobernador y no solamente tratar de quedarse con el pastel. Entonces, sí, el pastel se tiene que compartir porque los dineros son no de los alcaldes, no del gobernador. Samuel, estás equivocado, no es tu dinero, es el dinero del pueblo. Y lo que está ocurriendo es que Samuel pretende ser el jefe de los diputados
y los diputados no se dejan, y los diputados quieren estar por encima de Samuel, y pues Samuel tampoco se va a dejar. Entonces, yo creo que la mejor convocatoria es que se pongan a jalar parejo en favor del pueblo, que no lo están haciendo. Muy bien. Sí, porque yo estaba viendo, o sea, esa tendencia que existe y uno por su lado y el otro acá, entonces dije, a ver, ¿qué opina aquí en este aspecto? Por ejemplo, usted, si estuviera ahorita en función, Sí. estaba viendo algunas iniciativas, de hecho, pues, Sí. ¿qué haría para tratar de que le dieran luz verde? De que, oye, pues, ¿cómo negocio con Samuel? ¿Cómo negocio con mis compañeros? Bueno, por ejemplo, en el tema de los recursos, lo que tienen que hacer los alcaldes es que si yo digo, a ver, aquí está el presupuesto y yo para poder recibir presupuesto requiero de presentar un proyecto. Entiendo que los alcaldes en su mayoría no han presentado proyectos de obras a realizar y eso debe quedar muy claro en la ley. Si tú dices, oye, es que quiero pavimentar esta avenida, perfecto, ahí va, tienes tu proyecto. O quiero poner un puente, o quiero construir una escuela. Entonces, esos proyectos los tienen que presentar los alcaldes. Ahora, en el caso del gobernador, el gobernador también tiene que tener un límite porque no es, el presupuesto no es para repartirlo entre los cuates, como él dice que, entonces este presupuesto lo voy a llevar a mis alcaldes. Falso. Ok. Si así lo hiciera el presidente, fíjate, el presidente Nuevo León en el 2022 manejó un presupuesto de 122 mil millones. En este momento el presupuesto subió a 140 mil millones, es decir, más de 20 mil. Sí. ¿Por qué? Porque el presidente fue muy generoso con Nuevo León. Y te pongo como ejemplo lo del acueducto 2 de la presa del Cuchillo de Monterrey. Ahí van 5 mil millones. Por eso se está haciendo el acueducto. No se está haciendo por Samuel, se está haciendo porque el presidente dijo, hay una necesidad de la gente que no tiene agua, ¿qué hacemos? Una obra. Entonces el presidente apoyó la obra. No, y cabe mencionar la postura del gobernador inicial antes de ser gobernador, que era, no, que el norte, y luego de repente, no, López, o sea. Bueno, es que ellos, la demagogia y el populismo no lo conocen por su nombre, pero los define con sus acciones. Y Samuel es eso, es un populista, es un demagogo, por una razón, mira. Cuando él le hablaba a la gente de que Nuevo León somos bien fregones, que no tenemos duda, pero ahí te va. La riqueza que se genera en Nuevo León, el 10% la generamos los de Nuevo León. El otro 90% se genera con los habitantes del resto del país y te pongo como ejemplo la cerveza. Yo en Nuevo León produzco 1 millón de cervezas y de esas 100,000 nos tomamos aquí en Nuevo León, desde las caguamas. Ok. ¿Quién se toma las otras 900,000? Los otros. Pues en Coahuila, en Cancún, en Mazatlán. Entonces, ese consumo de todas esas ciudades y esos estados, lógicamente llega a las finanzas de la cervecera que tiene su domicilio aquí. Entonces la pregunta es, ¿quién se tomó la cerveza? Okay. Aquí fue el 10%, pero el resto fue en todo el país. Entonces, todo el país contribuyó a la riqueza de Nuevo León. Y por eso digo, ahí está la demagogia de Samuel y también la del Bronco, que también lo decía igualito. Pero porque o no le entienden o quieren engañar. Son embusteros. A lo mejor es el populismo que muchos se emplea esto en la política. Lo que sí yo tengo que, a título personal, está muy joven y llegó a ser gobernador. O sea, mira, mis respetos, porque también usted sabe que en la política hay que moverse bien cañón y hay gente que te pega con todo. Como haya sido, llegó y sí, mis respetos, claro. En aspecto, sí, fíjese, muy joven y gobernador, y pues tiene una gran responsabilidad porque Nuevo León es un gran estado a nivel nacional. Yo creo que es de los más importantes, obviamente. Sí. Pues ahí tienen la oportunidad, vamos a ver cómo termina con las líneas del metro y todo. El tiempo dirá. Fíjese, antes de que se acabe este podcast, en esta edición, Noroña. Sí. ¿Cómo lo ve en la carrera a la presidencia? Pues yo creo que Noroña ha crecido más que todos los demás, porcentualmente. ¿Por qué ha crecido? ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje muy claro, muy directo. Es decir, él podría ser un gran candidato, no sé si le alcance,
porque entiendo que ahorita en la medición que hay, él es el tercero, es decir, primero está Marcelo, luego Claudia y después Noroña. Noroña está ya por encima de Adán Augusto y por encima de Ricardo Monreal. Entonces, sí levantó, pero lógicamente que todavía le falta para alcanzar a los dos principales, al menos en las encuestas, porque la disputa, a mi parecer, se va a dar entre Marcelo y Claudia. Muy interesante. Y yo lo que estoy leyendo de esto, si vemos el corte de estos personajes, pues yo los sigo siendo por una rama, por la rama pues que va por Morena, por así decir, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el PRI? ¿Dónde está el PAN? El PAN, yo me acuerdo, hace 6 años, Primero, de la nada, PRI y el PAN. Anaya salió de la nada y ya era el mejor de todo el mundo, solamente que teníamos en México una inercia muy grande que no pudo contrarrestar. Sí. Ahora, yo veo que se repite la misma historia, yo creo que peor en el PRI, porque tenían a Alejandro, y ahora como que ya le cambiaron el nombre, ya no es Alito, o es Alejandro, pero sí, o sea, yo veo que está como que muy turbio ahí, y el PAN es desconocido, o sea, es como que lo mismo que hace 6 años. Otra vez, nomás le quiero comentar, para estos partidos tan importantes históricamente, pues no hicieron bien las cosas otra vez, porque dices, ok, la oposición es fuerte o quiere mantenerse más fuerte ahora, pero ¿qué hiciste en los 6 años? Porque los que ustedes estaban comentando no son del PRI ni son del PAN. Así es. Entonces, primero, el PRI y el PAN pues están en el suelo, pero deberían de estar en la cárcel, ¿verdad? Sí. Porque este país lo han saqueado increíblemente. Segundo, no tienen candidatos que moralmente sean respetables. Ninguno. ¿Y por qué? Todos están cuestionados. ¿Por qué? Porque en los cargos que han estado han abusado del poder y del dinero. Se han enriquecido. Yo no veo a ninguno que pueda decir, yo no he robado. No, al contrario, creo que todos han robado. Ya. Pues tienen una losa importante Sí. Ya tienen muy poco tiempo. Aquí el tema es que los medios siguen apoyándolos, insisto. Como los medios forman parte de vivir, de los vividores del presupuesto, los siguen apoyando porque dicen, este sí me da, Andrés Manuel no me da, pues Andrés Manuel no lo apoyo porque ellos no me dan, pero estos sí me dan del presupuesto y roban igual que yo. Entonces por eso los medios siguen apoyando. Por aquí va. Sí. Fíjese, para cerrar esta entrevista, le agradezco, estuvo Hombre, al contrario, muy buena, la verdad, agarramos muy buen ritmo, ¿verdad? Un consejo para los periodistas que yo creo que ahorita están, no en extinción, pero sí en la cuestión de responsabilidad ética, si le podríamos decir, o social. Sí. Yo sí los veo como que están en extinción en ese aspecto, Sí. por lo que estamos mencionando, pero los que en realidad quieren hacer periodismo, pues, ¿qué le quiere dar de mensaje? Bueno, yo creo que, mira, la gran mayoría de los periodistas lamentablemente también nos hemos acostumbrado a que le solicitamos el apoyo financiero, pues, a alguna autoridad, a un alcalde, a un gobernador, etcétera. Pero lo que tiene que hacer cuando un periodista tiene libertad financiera, lo que tiene que hacer es algo muy sencillo. Tú puedes solicitar en las redes que te apoyen con $1, es decir, con 20 pesos. Oigan, apóyenme con 20 pesos para que este proyecto periodístico sea sustentable. Exactamente. Entonces, habrá quienes sí te digan, no, le va 20 pesos, ¿por qué? Porque quiero fortalecer tus medios de comunicación, porque es el que dice la verdad. Por la función que está haciendo. Así es. Pero a lo mejor falta hablar de esos esquemas de financiamiento que deben de tener absolutamente todos los medios y que afortunadamente, por ejemplo, en el caso de algunas plataformas como YouTube, como Facebook, dicen, te monetizan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que entren a ese proceso de que tú puedas ganar dinero a través de tus likes, principalmente ahí en YouTube o en plataformas como Facebook. Y aquí va el comercial. Necesitamos llegar a los 1000 suscriptores, llevamos 500 más o menos. Ahorita nos inscribimos también yo. Que nos apoyen, ¿verdad? Sí. No, fue un placer tener el programa. Yo creo que nos vemos en algunos meses a ver cómo están ya después de... Sí, con gusto. De estos procesos. Y cuando guste tiene las puertas. Bueno, este próximo domingo son las elecciones en el Estado de México, en Coahuila. No dejen de ir a votar, ¿verdad? Porque es importante votar por los colores que trae aquí el doctor.
Están. Por los calores que traigo yo. O es subliminal todo. Morena o el PT, creo que son los partidos que van a seguir sacando a México, no solamente de la pobreza, sino del subdesarrollo en el que el país se encuentra. Ese sería el primer llamado. Y el segundo, después de esto viene la contienda por la candidatura presidencial, en la que van a estar involucrados pues Marcelo, Claudia, Adán Augusto y Monreal, así como Noroña. Entonces, a participar, creo que es importante que el pueblo de México Que participen. participen y que llevemos al mejor a que se convierta en el candidato a la presidencia y que vamos a ganar el 24, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Esto fue Alternativo. Suscríbete, nos vemos. Hasta luego.